Con la presencia desde Madrid del investigador principal del Real Instituto Elcano para el Mediterráneo y el Oriente Medio, Haytham Amira Fernández. Muchísimas gracias por estar en Hora GMT, señor Amira Fernández. Los palestinos consideran que esta votación que se produce este 29 de noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas es un hecho histórico. Como observador, ¿diría lo mismo? Buenas noches. Los palestinos consideran que pasados 65 años del plan de partición de la Palestina histórica, por fin hoy ha llegado una jornada en la que dan un paso más, aunque no sea un paso definitivo, hacia el reconocimiento del Estado palestino en la Organización Internacional de Naciones Unidas, y no solamente como una entidad observadora como era hasta el momento, sino que pasa a ser un Estado observador, no miembro, pero es un reconocimiento que además viene avalado por un número muy elevado de apoyos en la Asamblea General. En el momento en el que se está grabando este programa Hora GMT, prácticamente va a coincidir la votación en el seno de la Asamblea General. Como nos decía, Palestina va a tener el estatus de Estado observador permanente. ¿Cuáles son las principales repercusiones de este reconocimiento, del reconocimiento de este estatus? Eso es, Estado observador permanente no miembro, es decir, es un estatus equivalente al del Vaticano. Tiene implicaciones importantes, más allá del apoyo diplomático que recibe Palestina y el pueblo palestino con la votación de hoy. Tiene implicaciones a nivel jurídico, o que pueda recurrir el Estado de Palestina a organismos, instrumentos internacionales para plantear cuestiones como otros estados, es decir, en una igualdad de condiciones, aunque no sea plena, pero puede recurrir a la Corte Penal Internacional, que este es un tema que está despertando grandes recelos, tanto en Israel como en Estados Unidos y en otros países, y puede recurrir a otros organismos dentro del sistema de Naciones Unidas. El recurso a la Corte Penal Internacional sería probablemente uno de los instrumentos más interesantes que le va a aportar a los palestinos este reconocimiento, esta recalificación de su estatus. ¿Qué asuntos podrían llevar los palestinos ante esa Corte Penal Internacional? Ante la Corte Penal Internacional se pueden llevar asuntos como crímenes de lesa humanidad, o conocidos como crímenes contra la humanidad, también crímenes de guerra, crímenes de agresión. En casos extremos también puede tratar temas de genocidio. En otras partes del mundo, del continente africano, se ha visto. Todo esto pues puede llevar a abrir unos procesos legales que serán complejísimos en caso de que eso ocurra, y que está habiendo presiones para que la autoridad palestina se comprometa de antemano de no denunciar al Estado de Israel o a sus dirigentes a título personal por lo que haya ocurrido hasta ahora, y hay un temor de que también por parte de Israel y de Estados Unidos de que eso pueda llevar en el futuro a un recurso por la vía de la Corte Penal Internacional cuando haya acontecimientos o sucesos que puedan ser considerados o juzgados como tales. Las decisiones, los dictámenes sobre asuntos que pudieran ser recurridos a esa Corte Penal Internacional, ¿esos dictámenes tendrían que ser asumidos por el ordenamiento jurídico interno israelí? Bueno, Israel, al igual que otros países, incluidos Estados Unidos, Rusia y, si no me equivoco, China y otros, no son parte, no son miembros de la Corte Penal Internacional que se estableció por el Tratado de Roma a finales de los años 90. Entonces, bueno, pues no tendría una aplicación inmediata dentro del ordenamiento jurídico israelí, pero sí que tendría un peso grande y tendría un apoyo y un respaldo a nivel internacional para los palestinos en su lucha por sus derechos y por la independencia de su Estado. Señor Amira Fernández, quiero invitarle a escuchar unas palabras del portavoz del primer ministro israelí. Vamos a escuchar a Mark Regev, que considera que esta votación, esta elevación del estatus de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas no son más que meros fuegos de artificio diplomáticos. Escuchémoslo.
Esta iniciativa palestina en Naciones Unidas no va a resolver nada. Quizás producirá algunos documentos diplomáticos, pero no va a cambiar nada sobre el terreno. La única forma de hacer que la vida sea mejor para israelíes y palestinos, para resolver las cuestiones que nos separan, es a través de conversaciones de paz directas. Nosotros estamos preparados. Vemos que el portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu dice que no va a servir de nada, que es algo puramente aparente. Dice asimismo que el gobierno israelí está preparado para dialogar con los palestinos. Díganos, señora Amira Fernández, ¿por qué están interrumpidas las negociaciones para la consecución de un Estado palestino, para la consecución de la paz entre el gobierno de Israel y los palestinos? Bueno, en primer lugar, parece contradictorio que el portavoz del gobierno israelí diga que no sirve para nada el reconocimiento del Estado de Palestina como observador no miembro de Naciones Unidas, al mismo tiempo que el Estado de Israel está llevando a cabo una campaña de presión, incluso de amenazas, para que otros países, sobre todo en la Unión Europea, no voten a favor. Entonces, parece contradictorio que no sirva para nada, pero al mismo tiempo se estén llevando muchas acciones en contra de ese reconocimiento. Las negociaciones o el llamado proceso de paz, cuando en realidad muchos ya opinan que como tal no existe o está en un estado de parálisis casi total, pues hace 2 años que no hay negociaciones directas entre la autoridad palestina e Israel. Hay que darse cuenta del gobierno israelí en la actualidad, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que se presenta a la reelección en enero, pero que tiene un apoyo también de sectores tanto ultraconservadores como ultranacionalistas en su gobierno, no están mostrando, al menos no están actuando por la vía de que una negociación pueda llevar a soluciones aceptadas de compromiso entre las partes enfrentadas. La colonización en asentamientos ilegales no solamente continúa, sino que se expande en territorios ocupados palestinos, y las campañas militares llevadas a cabo, la última contra Gaza, pues sometido ese territorio a un bloqueo muy estricto contra la población. Todo eso, pues más allá del discurso de la voluntad de ir a la negociación directa y de construir la paz y de que los palestinos tengan una mejor vida, no parece que los hechos por parte del gobierno israelí en la actualidad vayan en esa dirección. Habrá que ver el gobierno que salga de las elecciones que se celebrarán el próximo enero. Ha mencionado usted los asentamientos, las colonias israelíes que están en territorio cisjordano, colonias en las que aproximadamente debe de haber hoy día alrededor de unos 500.000 judíos, muchos de ellos procedentes de países como Rusia, recién emigrados a Israel. Esta cuestión de las colonias que tanto entorpecería, digamos que entorpecería básicamente la hipotética creación de un Estado palestino, ¿podría ser recurrida ante la Corte Penal Internacional o ante algún otro organismo? Bueno, efectivamente, ante otras instancias internacionales se podría denunciar la construcción y la ampliación de asentamientos ilegales. Es importante destacar que son ilegales porque se encuentran construidos sobre territorios ocupados, así lo reconoce el sistema de Naciones Unidas, y también lo que generan estos asentamientos es que la población palestina se encuentre en una especie de un archipiélago con una desconexión territorial, una falta de continuidad entre los distintos núcleos de población palestina, porque hay todo tipo de controles de carreteras exclusivamente para el uso de los colonos israelíes, y además unas colonias donde hay un alto grado de militarización por parte de unos colonos en muchos casos radicalizados, muchos, como bien se ha dicho, venidos de otros países en años, pues en tiempos recientes, y esto pues es un problema serio para cualquier posible salida negociada, pactada, y una paz justa y duradera para el conflicto israelo-palestino. Vamos a escuchar ahora al representante especial de Naciones Unidas para el Oriente Medio, a Robert Serry, que se refiere al acervo institucional palestino generado durante los últimos años en la región. Escuchémoslo. Independientemente del resultado del día 29 de noviembre, también es importante planificar el día después, incluida la protección de los cruciales logros de la autoridad palestina en la construcción de fuertes instituciones de Estado.
El representante de Naciones Unidas decía que es importante planificar el día después y que habría que intentar preservar las instituciones con carácter de Estado que ha ido levantando la Autoridad Nacional Palestina. Este estatus de Estado observador permanente va a contribuir, va a ayudar de alguna manera a que esas instituciones que se han ido creando, el Parlamento, el Gobierno, los diferentes órganos de la Autoridad Nacional Palestina, pervivan. Seguramente esa declaración se deba en parte a la amenaza explícita y directa hecha por el gobierno de Netanyahu de derrocar al actual presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, si daba el paso de llevar el reconocimiento a una votación en la Asamblea General. Eso es parte de la campaña de amenazas y de presiones que se han llevado a cabo y seguramente pues la idea es que desde Europa, una Europa que se ha presentado dividida en esta votación, igual que ocurrió el año pasado cuando Palestina solicitó el ingreso en la UNESCO, esa Europa que no tiene una voz única y que no tiene una política exterior común en este asunto como en otros, pues que al menos siendo el principal donante de la Autoridad Palestina, el principal financiador de este protoestado y también de los territorios palestinos con ayuda humanitaria, que no quiera ver que lo conseguido durante la última década o más de una década pues se pierda porque el rechazo del gobierno de Israel lleve a una destrucción de esa infraestructura. Como experto observador, señor Amira Fernández, ¿piensa que, dado que el papel de la Unión Europea, los 27, como vemos en la votación de esta noche, están divididos respecto a la visión que tienen sobre el futuro de los palestinos, ¿quién queda entonces como mediador o como potencia que pueda ejercer una presión sobre Israel de manera que se vayan desatascando las cuestiones que están impidiendo el diálogo, como por ejemplo la cuestión que ya mencionábamos antes de la ampliación y la generación de nuevos asentamientos de colonos? ¿Quién puede desempeñar ese rol de, vamos a decir, convencer a Israel de que es necesario dar los pasos hacia una negociación? Muchos en Israel consideran que solamente Estados Unidos tiene el poder de presionar y de forzar decisiones que no sean plenamente aceptadas por las partes que se enfrentan en el conflicto israelo-palestino. Ahí está la duda, que es una duda que lleva décadas planteándose de si Estados Unidos es considerado un mediador honesto en este conflicto o si se encuentra más cerca de una de las partes y las presiones no las ejerce de igual manera hacia una parte enfrentada que hacia la otra. La ausencia de negociaciones, la falta de una vía de diálogo que dé esperanzas o que pueda presentar un horizonte de una solución pacífica aceptada es lo que está haciendo que muchos vean que eso no va a continuar por esa vía, que quieran devolver la solución del conflicto a Naciones Unidas, que es al fin y al cabo donde se inició todo este asunto con las resoluciones que permitieron tanto la partición del territorio de la Palestina histórica, como, no hay que olvidarlo también, el reconocimiento por parte de Naciones Unidas del Estado de Israel en 1948, cuando ni siquiera había unas fronteras definidas para el Estado de Israel, pues que muchos consideren que esta es la vía en ausencia de perspectivas de una solución negociada por la vía de la negociación. Es cierto que la falta de perspectivas de paz está llevando también a algunos sectores a una radicalización, precisamente porque por la vía política se ve que no se está, o las promesas de una paz que se iniciaron en la conferencia de Madrid de 1991, pues no han dado ni resultados ni los dividendos de la paz de los que tanto se habló en ese momento. Para finalizar, señor Haytham Amira, esta elevación del estatus de los palestinos, de la Autoridad Nacional Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿cómo va a repercutir en el disenso existente actualmente entre Al-Fatah, entre la OLP y el movimiento de resistencia islámico palestino Hamas?
Hay una división seria entre distintos actores políticos y sociales en el campo palestino. Se puede ver claramente en esa separación no solamente territorial, sino también política entre Cisjordania y Gaza, que Gaza se encuentra gobernada por el movimiento de la resistencia islámica, Hamas. Y sin embargo, este paso que hoy ha dado la autoridad palestina pues cuenta con el apoyo para algunos, por sorpresa, tanto de Hamas como de otros movimientos palestinos, algunos de ellos también de corte izquierdista, como el Frente Nacional para la Liberación de Palestina y otros grupos, en busca de ese reconocimiento. Y no nos olvidemos que Hamas su nombre lo indica, es un movimiento de resistencia palestina, y la resistencia ocurre cuando hay una situación de ocupación. Seguramente cualquier gobierno que en Israel viera que la garantía para la seguridad de su país y de los ciudadanos fuera acordar una paz con los palestinos, debería hoy estar votando a favor de una Palestina dentro del sistema de Naciones Unidas. Señor Haytham Amira Fernández, investigador principal para el Mediterráneo y el Oriente Medio del Real Instituto Elcano, le agradecemos profundamente que haya estado esta noche en el programa Horas GMT, habida cuenta de de las llamadas que tenía los medios de comunicación y la especial característica del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches.